7.39 dice lo siguiente. Como inciso A, aplica la aproximación del estado estacionario al mecanismo 17,8 de la descomposición del N2O5 y demuestre que R es igual a K por la concentración de N2O5, donde K es igual a tanto. Sugerencia: usa la aproximación del estado estacionario para ambos intermedios. Como inciso B, aplica la aproximación de la etapa limitante al mecanismo del N2O5, suponiendo que la etapa B es lenta comparada con las etapas menos A y C. Como inciso C, ¿en qué condiciones la ecuación cinética de A se reduce a la de B? Por último, como inciso D, la constante de velocidad para la reacción del problema 17.35 es numéricamente igual a la constante de velocidad de la descomposición del N2O5. Deduzco un mecanismo para la reacción del problema 17.35 que explique este hecho. Entonces, el problema 17.39 en el inciso A dice que aplicamos la aproximación del estado estacionario a este mecanismo. Entonces, el estado estacionario quiere decir de que los intermediarios de las reacciones, para eliminarlos, pues se aplica esto mismo, donde dice que la derivada parcial de las sustancias respecto al tiempo es nula, o sea, cero. En este caso podemos ver que los intermediarios son NO y NO3. Por lo tanto, estos son iguales a cero. Por lo que se procede a hacer lo siguiente. Ya. Entonces, este se mantiene de signo positivo porque quiere decir de que en la especie NO se está formando en la etapa B. Y aquí se mantiene con signo negativo, ya que dice que se consume en la etapa C. Entonces, como esto es igual a cero, entonces podemos hacer la siguiente igualdad. Para sacar el siguiente, para sacar el de la otra especie, entonces en el paso A, en la etapa A, vemos de que el NO3 se está formando, luego es el inverso, entonces se está consumiendo. La especie también está presente en la etapa B, en la que se está consumiendo, al igual que en la etapa C. Pero entonces, gracias a que establecimos la igualdad en el paso anterior, podemos ponerlo todo en los mismos términos. Entonces aquí se procedió a copiar lo mismo, solo que se reemplazó KC en términos de KB. Entonces aquí, después de este paso, se procede a despejar NO3, en el que se obtiene lo siguiente. La concentración de NO3 es igual a Ka por N2O5 partido K menos A más 2KB por la concentración de NO2. Entonces, luego obtenemos la velocidad de reacción, en el que R es igual a menos un medio por la derivada parcial de N2O5 respecto al tiempo. Entonces, podemos proceder a reemplazar los datos. Entonces obtenemos que menos un medio por Ka menos Ka, porque se está consumiendo en la etapa A, más K menos A, porque se está formando. Entonces obtenemos lo siguiente. Ya que pudimos despejar la concentración de NO3, podemos reemplazar ese dato en esta ecuación. Entonces obtenemos lo siguiente. Procedió a sustituir el dato que habíamos conseguido anteriormente en la siguiente ecuación. Entonces, como podemos ver aquí, esto se puede cancelar. Entonces, como nos piden el mecanismo de la descomposición de N2O5, entonces
procedemos a despejarlo y se obtiene lo siguiente. Aquí es simplemente de reorganizar datos. Entonces, como nos piden demostrar lo que se dice en el problema, nos podemos dar cuenta que sí se cumple, ya que obtenemos lo siguiente. Y la resolución del inciso A. Para la resolución del inciso B nos dice que supongamos que la etapa B es lenta comparadas con la etapa A y C. Entonces, para resolverlo, si la etapa B es la etapa de velocidad limitante, entonces A es la del equilibrio. Entonces solo tomamos estas dos. Entonces podemos decir K partido su inverso es igual a la concentración partido. Entonces la velocidad de reacción es igual a la de la etapa de velocidad limitante. Entonces sabíamos que la velocidad de reacción anteriormente era esta, pero como B es la de la velocidad limitante, entonces podemos decir y si se dan cuenta, este es el mismo valor que tenemos aquí. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Y así es como se resuelve el inciso B. Entonces el inciso C simplemente se resuelve con teoría, la cual nos dice que la ley de velocidad dependerá solo de la naturaleza de los equilibrios que preceden a la etapa determinante de velocidad y de la etapa misma. Entonces la ley de velocidad del estado estacionario de la parte A se reduce a la ley de velocidad de la etapa de velocidad limitante de B. Entonces esto ocurre solamente si K es mucho mayor que 2 veces KB. El inciso D nos pide que propongamos un mecanismo. Entonces, en base al problema 17.49. Entonces podemos observar que ese problema empieza con las mismas etapas A y B de este mecanismo. Entonces, un posible mecanismo que mantenga la estequiometría sería el siguiente. Este sería el del equilibrio. Este sería el paso, la etapa lenta, el de la velocidad limitante. Y por último tendríamos esto. Y esta sería la resolución del ejercicio 17.39.